Buenas noches mis hermanos, aquí estamos en el programa Puente de Bendición junto a mi pastor Carlos y mi hermana Elizabeth. Que el Señor les sea bendiciendo grandemente y hoy día vamos a estar tratando el tema de los ángeles. En estos momentos estamos en el momento de la alabanza, así que ya que tenemos muchas cosas que conversar y entregar, vamos a comenzar al instante con el estudio de esta noche. Sí, como les dice, que el Señor les sea bendiciendo a través de la palabra, clamando para que el Señor les sea hablando, para que cada uno sea edificándose con lo que hemos de entregar. Para que les salude mi hermana Elisa. Muchas bendiciones, aquí estamos. Bendiciones a todos los hermanos y amigos, los pastores que están en sintonía y que sean bendecidos con la palabra que vamos a estar compartiendo. Vamos a ir entonces a la palabra que vamos a compartir en esta tarde y queremos hablar un tema maravilloso, larguísimo. Vamos a hablar de los ángeles, ¿ya? Lo que nos dice la Escritura referente a los ángeles. Algunas características de ellos, obviamente, como decíamos, no vamos a alcanzar a tratar todo hoy día y lo dejaremos para el siguiente programa, si el Señor así lo permite. Vamos a ver entonces definición de los ángeles. Ahí nuestra hermana Elizabeth tiene ahí algo referente al significado. Sí, estaba en la tarde buscando en el diccionario bíblico y encontré que decía los ángeles la palabra malak, que es en hebreo, y también angelos, que en griego, que significa mensajero. Mensajero. Sí. ¿Ya? ¿Qué más, alguna característica más ahí en el significado? No, eso primordialmente como significado. Ya esas son las palabras que se usan para, bueno, la más conocida por nosotros del griego es de ángelos o angelos, es ángel, y melek o malak. O malak. Sí, malak, mejor dicho, malak en hebreo, ¿ya? De ahí viene el nombre del profeta también, Malaquías, mi mensajero. Vamos entonces a ver algunas características de los ángeles. Sí, también había como buscado en el mismo diccionario y salía que se le nombraba así a los seres espirituales e inteligentes. ¿Ya? Y que eran un poco superiores a los hombres. Ya. Como lo dice en Salmo 8:6. Ya, ¿cómo dice Salmo 8:6? Sí. ¿Qué es el hombre para que le visites? Y el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Le has hecho poco menor que los ángeles. Sí, amén. Sí, a ver. Salmos 8:6. 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. De nuevo. El 5. Lo que habíamos mencionado. 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Exactamente. A ese nivel, bueno, ese nivel que Dios le dio a los ángeles, y así también se compara. El 4 es cuando dice de los hombres, por ejemplo, dice el Salmo 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y el 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Poco menor que los ángeles. Sí, los ángeles están en esa categoría tan importante delante de Dios, en su creación y en sus características. Así es el hombre también para Dios. Así es el ser humano. Vamos avanzando entonces. Vamos a ver algunos. ¿Qué más? ¿Cómo continúa ahí? También había escrito que decía, las escrituras son mencionados como mensajeros de Dios, tanto como portadores de buenas nuevas, como ejecutadores de los juicios de Dios. A ver, de nuevo, pero un poquito más lento. Sí. Escribí que decía, en las escrituras son mencionados como mensajeros de Dios, ¿ya? Tanto como portadores de buenas nuevas, como ejecutadores de los juicios de Dios. Ya, básicamente cuando se habla de los ángeles, se tiene la idea de que son mensajeros. Ya, sí. Bueno, eso en realidad es como lo principal, por lo que son conocidos, como daba también el significado en griego y en hebreo, sí. Mensajeros, ¿cierto? Vamos a ver entonces algunos de estos seres celestiales que menciona la Escritura, ¿ya? ¿Con cuál empezamos? ¿Con querubines? ¿Ya? ¿Querubines? Sí.
O habíamos mencionado también el origen, Ya, a ver, cuando buscamos en Colosenses 1:16. ya, a ver. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y por él. Todo fue creado por él. Todo lo que está en los cielos, sean invisibles. A ver de nuevo las primeras palabras que aparecen ahí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hasta ahí nomás. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Obviamente a nuestros ojos los ángeles son invisibles, aunque se muestran, se dan a ver, a conocer, pero son invisibles y fueron creadas por el Señor en los cielos. Amén. ¿Ya? Vamos viendo entonces. ¿Cuál teníamos después entonces? Como las 4 principales figuras Ya. o los rangos, Ya. los querubines, Ya. que son guardianes de las cosas celestiales y sagradas. Amén. Generalmente se menciona a los querubines como guardianes o guardas de las cosas sagradas, de las cosas celestiales, de las cosas que son importantes obviamente para Dios, que tienen que ver con su obra. Entonces son mencionados primero, los querubines son los primeros mencionados en la Biblia, digamos en el orden del Génesis. Génesis 3, 24. ¿Sí? ¿Lo leo? ¿Ya? 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar, ya está enfatizando para guardar, para ser de guarda, de protección, de que no sea tocado ni pasada al huerto, como guardianes de algo sagrado y del árbol de la vida, obviamente, del camino, para guardar el camino del árbol de la vida, porque el hombre ya había caído en falta, en pecado, ya habían pecado, Adán y Eva, entonces no podían comer del árbol de la vida para que no vivieran para siempre en esa condición. ¿Qué más? ¿Dónde más nos menciona querubines? Éxodo 25:18 dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ya. Y continúa los otros versículos. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. 20. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Todos los hermanos, las hermanas, todas las personas, todo ser humano que estudia la escritura, que lee la escritura y que le llama la atención el arca, siempre o que estudia, lee sobre el arca, siempre le impacta todo lo que tenga que ver con el arca, ¿ya? Era hecha de madera de acacia cubierta con oro y contenía los 3 elementos que estaban ahí, ¿cierto? La vara, la tabla y el maná. Pero la tapa o el propiciatorio era de una sola hechura, dice la escritura, con los querubines, ambos. Si se levantaba el propiciatorio, se levantaban los querubines y viceversa. Y estos se estaban mirando el rostro, estaban mirándose el rostro, ¿ya? Y con un ala extendida. La idea que he escuchado a algunos predicadores decir que un ala la tenían recogida en su posición normal y la otra extendida, y se miraban uno al otro, se miraban al rostro. De manera que hacía la figura de un trono. Las alas extendidas hacían como el respaldo del arca, ¿ya? Y ambos mirándose de frente, pero el velo estaba hacia el lado que tenían obviamente el ala recogida en posición normal. Así que en esa forma, sobre el propiciatorio, sobre el arca, hacía la forma de un trono,
porque ahí descendía la nube de gloria. Eso- Y obviamente representan los guardas de eso tan sagrado que era el arca, lo que contenía el arca, Eso estaba en el lugar santísimo. en el lugar santísimo, exactamente. Entonces, se da a entender que solamente el arca del pacto, el arca de la alianza, estaba en el lugar santísimo, tras el velo, o del velo adentro. Bueno, una vez leí por ahí, pero me pareció interesante que esos dos querubines que son representados, o sea, que son los que guardianes o guardas de las cosas sagradas, representaban uno al Espíritu Santo y otro a Jesucristo. Un escritor, en un libro referente a eso, mencionaba esa explicación. Podría tener algo, un sentido especial, eso también, la representación de ambos querubines. ¿Algo más? ¿Algo? Según estaba leyendo, en los tiempos de Salomón hizo los dos querubines, uno de madera grande, o sea que están como en los rincones del lugar santísimo, si no mal recuerdo. Ya. Están en las dos puntas del rincón En del la lugar esquina. santísimo, sí, y eran de madera grande, creo que cubrían todo el salón de ahí, Ah, que también eran querubines. ese detalle se me fue, no lo capté, pero es interesante y la importancia que le daban a estos seres celestiales en lo que tiene que ver con con las cosas sagradas. Quiero leer, permítanme leer en Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Me parece que la última cita bíblica que tenemos Sí. de los querubines en este punto, en esta parte, para nombrarlos. Ezequiel 28. 28:14. 28:14, dice. Se da a entender que esto se refiere a Satanás, a la caída de Satanás, como también Isaías 14. Pero aquí en Ezequiel 28 habla sobre algo especial. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Ya? El 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Da a entender que Satanás antes de caer era un querubín, y lo menciona como querubín grande, protector. ¿Ya? Querubín del trono de Dios. Generalmente se dice que él tenía que ver con la música, porque aquí también dice, los primores, o lo mejor, lo principal de tus tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero el día en que fue él creado, había otros seres celestiales que tocaban y cantaban. Entonces, que fueron anteriores que él. Y fue preparada esa música para el día en que él fue creado. Tú, querubín grande, protector. No que él fuera jefe de los coros celestiales, sino que él fue hecho un querubín, pero perdió su dignidad. Y no vamos a seguir hablando de él porque estamos hablando de los querubines. Y sigamos. Como el segundo ¿Ya? serían los ángeles. Ángeles propiamente tal, ¿ya? Sí. Porque generalmente se dice ángeles en general, pero ángeles propiamente tal. ¿Dónde aparecen ahí por primera vez mencionados? En Génesis 28:2. Y Génesis son como principales llamados los mensajeros. Ya, sí. Sí, los querubines mencionábamos que estaban con alas, que tenían 2 alas. Sí. Los ángeles, ¿cómo aparecen? Generalmente aparecen así, como con apariencia humana nomás, sin alas, no se los representa con alas. En la resurrección de Jesús fueron 2 varones, eran sin alas, se Exactamente. veían con el aspecto de hombre sin ningún otro aspecto. Exactamente. Bueno, me voy a adelantar un poco, pero por ejemplo, cuando llegan a Abraham, lo vamos a mencionar de nuevo, pero cuando llegan a Abraham, a la tienda de Abraham, dice, eran varones, venían 3 varones, ¿ya? Y se sentaron y compartieron con Abraham. Bueno, ahí vamos a hablar con más detalle.
pero era la representación así como varones nomás, Claro. cuando vinieron, en lo que respecta a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 28:12, ¿qué dice? Dice 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Este es un pasaje precioso del sueño de Jacob en Betel. Y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Esa escalera unía el cielo con la tierra. ¿A quién representa esa escalera? Lo hemos dicho otra Jesús. ocasión. Jesús. Al Señor Jesús. He aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y en lo alto estaba Jehová. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Abraham y de Isaac. Se le estaba presentando a Jacob. Y Comparándolo al mensaje que estamos tratando, puede ser que los ángeles subían y bajaban porque entregaban mensaje así de exacto, parte de Dios. dando a entender eso mismo. Si la escalera representa a Cristo, entregaban mensajes respecto a Cristo. Estaba la revelación, iba a ser dada la palabra, la revelación respecto a Cristo. Se dice que los ángeles en el monte entregaron la ley al pueblo, para el pueblo de Israel. Entonces, obviamente ese mensaje tenía que ver con aquel que unía el cielo con la tierra. Entiendo, ¿Mm? entiendo. ¿Y cuál más? ¿Qué más tenemos de los ángeles? Lucas 1:19, ¿qué dice? A ver, Lucas 1:19, y nos vamos a saltar por el Nuevo Testamento. 1:19 dice aquí: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Amén. El ángel le dijo: yo soy Gabriel. Se presenta como ángel, le he dado a conocer como ángel, y ahí habla con Zacarías, con Zacarías el sacerdote, padre de Juan el Bautista. Y dice: yo soy Gabriel. A ver de nuevo. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Miren todas las cosas que dice. Es un ángel, su nombre es Gabriel, Ha sido enviado. ha sido enviado de parte de Dios a entregarte este mensaje, esta buena nueva, a Zacarías. ¿Ya? Me parece que Gabriel significa héroe de Dios. Me parece que ese es el significado. Y versículo 26. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí fue enviado a hablar a María. Dice sexto mes porque Elizabeth ya estaba en el sexto mes de embarazo, sí, de Juan el Bautista, ¿cierto? Y va a hablar a María. Bien, ahí tenemos esos dos seres celestiales. Primero, los querubines, mencionados como guardianes de las cosas sagradas, y ahora los ángeles, propiamente tal como mensajeros. Seguimos con los arcángeles. Arcángeles, que como definición son guerreros celestiales. Guerreros celestiales. Amén. Ahí hay una aclaración. Hay quienes dicen que existen los ángeles, y los arcángeles son como ángeles de más alto rango, y la palabra o el prefijo arc significa que tienen autoridad, pero también se les define como separados, como que si los ángeles propiamente tal fueran mensajeros, y los arcángeles, como leía Elizabeth, fuesen guerreros celestiales. Y vamos a ver lo que dice Daniel 10:13, por ejemplo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel. Era nombrado el ángel Gabriel y ahora el arcángel Miguel, que también nos dice Judas. Judas 9. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice Judas 9? A ver. Espérame que lo dice. Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso le dijo el arcángel. Ahí sale mencionado como arcángel Miguel. Amén. Y en Daniel es uno de los principales príncipes. ¿Ya? Cuando el ángel le habla a Daniel, le dice que venía a dar la respuesta. Se tardó 21 días, como 3 semanas en dar la respuesta a Daniel, porque fue estorbado por el príncipe de Persia. Y ahí él le explica, el ángel le dice: entonces allí quedó Miguel, vuestro príncipe, vuestro
como el comandante, se da a entender, el comandante de las huestes celestiales. También se dice que Miguel es el guardián de Israel. Y quedó peleando con el príncipe de Persia, un principado de las huestes malignas, mientras el ángel iba a dar el mensaje al profeta Daniel. Ya, eso es más o menos lo que se da a entender ahí. Se había tardado por entregarle el mensaje a Daniel. Exactamente. Y eso tiene sentido en el hecho de que respecto a nuestra paciencia, a poder esperar respuestas que creemos que tienen que ser a corto plazo, Sí. rápidas. Pero y así de importante era. Y eso le explica el ángel, que se había demorado porque fue retardado por eso mismo. Tuvo obstáculos en el camino para venir con la respuesta. Entonces dice, vino en mi ayuda Miguel, uno de vuestro principal príncipe. Allí lo explica en Daniel. Y obviamente el mismo arcángel que tiene la discusión con Satanás por el cuerpo de Moisés. Amén. Y los otros seres, cuarto grupo de seres, serían los serafines. Los serafines. Sí, que yo lo catalogué más como músicos, porque usted había dicho en la músicos y cantores sí. celestiales. Sí. Bueno, no solamente cantan en los cielos, sino que también cantan en la tierra. El problema es que no lo escuchamos, pero ellos están ahí. Amén. ¿Ya? ¿Qué dice Isaías 6:2? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Amén. ¿Y qué decían? Estoy aquí, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Esa era la forma de alabarle. Y todo, bueno, algunos de los cánticos que aparecen en Apocalipsis, como hemos dicho, también son mencionados ahí, los cánticos que entonan los serafines junto con los 24 ancianos y con los demás, los muchos himnos que aparecen en Apocalipsis. ¿Qué menciona? ¿Sí? Es necesario subrayar eso de que los serafines eran músicos, ya que, o sea, en el sentido de que son un grupo especializado para la alabanza a Dios. Así que es necesario subrayar el hecho de que la alabanza a Dios es primordial, o sea, principal. Exacto. Hay quienes dicen, bueno, algunos los tachan de sensacionalista y de soñador y una cantidad de cosas. Pero hay quienes dicen que han escuchado voces de los ángeles, hay grabaciones de esas voces, que ese registro no se encuentra en la tierra, que el ser humano, por muy bueno que sea para cantar, un tenor, ni un soprano, ni los otros que hay, no dan esas notas, porque esas no son humanas. La belleza de las voces y de la melodía es maravillosa, solamente los serafines pueden hacerlo. Y obviamente alaban al Dios creador, y junto con el pueblo de Dios también alaban. Nosotros no los escuchamos, sí, pero Dios los escucha. Ya. Sigamos entonces. Hemos visto, por ejemplo, en diccionarios bíblicos, en temas más amplios sobre esto mismo, que se dan otros rangos y otros tipos también de seres celestiales, pero nos vamos a quedar ahí con estos 4 porque son los que son nombrados así, en esas categorías. Querubines, ángeles, arcángeles y serafines, y debido a estas mismas citas bíblicas que son mencionadas. Pero aparte de esos 4, ¿hay más rangos? Que por lo mismo, porque ustedes tenían, por ejemplo, se mencionan a principados, a potestades, y el asunto es que eso puede ser también confundido con el otro grupo, que no queremos hablar de eso. Ahí tiene una nota sobre las alas. Ahí. Sí, pero en característica. Después. ¿Ya? No, adelante. Bueno, vimos ahí los nombres de estos seres celestiales que fueron creados por Dios, dice Colosenses 1:16, y son querubines, ángeles, arcángeles y serafines, guardianes de lo sagrado, los mensajeros, los arcángeles, los guerreros celestiales, y los serafines son los músicos y cantores que adoran a Dios en los cielos.
¿Dónde viven los ángeles? Buena pregunta. No, mentira. ¿Dónde viven? ¿Cuál es su morada? ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 28:2. ¿Qué dice? Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. En toda esa expresión del terremoto y se sentó sobre la roca el día de la resurrección, dice que viene del cielo. Viene del cielo. ¿Ya? Y bueno, y hay una cantidad de otros versículos, tenemos algunos también, pero para no extendernos, obviamente da a entender que todos los ángeles vienen del cielo. A ver si hay otro ¿cuál otro más? Que era conocido. Mateo 18:10. 18:10. También tenía Lucas 22:43, A ver qué dice. que dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ah, ya. Más claro. Ya, pero del cielo también. Ok. Obviamente venía del cielo, esa es su morada. De allá venía. Mirad, 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahí dice algo especial. Dice, los ángeles que están en los cielos, allá viven, allá moran, ven siempre el rostro de Dios. Si lo ven siempre y Dios habita en los cielos, bueno, en todo lugar también, pero ellos ven su rostro, están siempre en el cielo, delante de la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Algunas características de ellos? ¿Ya? ¿Qué características aparecen ahí de los ángeles? De lo que estábamos buscando ayer, pusimos como categorías, son de forma humana, que Ya. tienen cabeza, brazos y pies. ¿Ya? Porque también, como se mencionó con Abraham, que comieron y bebieron con Abraham. Exactamente. Los tres varones que fueron, él no les vio alas, los vio como tres varones que se acercaban, se sentaron, comieron con él, bebieron con él a la sombra por el calor del día que dice la Escritura. Amén. También son de hermosa apariencia, ¿Ya? de vestido de blanco, ¿Ya? por los ángeles, el resplandeciente, con voz potente también, Exactamente. como dice en Primera de Tesalonicenses Con 4:16. voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. Y también los querubines tienen 2 alas, como decíamos anteriormente. ¿Ya? Y los serafines tenían 6 alas. 6 alas. De los arcángeles no vimos, bueno, los representan con alas igual a los arcángeles, pero no menciona la Biblia. Y los ángeles se presentan como mensajeros así, con apariencia humana también. Amén. Hay algunas figuras que han aparecido últimamente también referente a los querubines, que son, por ejemplo, como lo que menciona Apocalipsis o Ezequiel. El profeta Ezequiel menciona algunas características, pero se ven bien, digamos, extrañas esas figuras. Así que quisimos presentarlo así del punto de vista humano, como dice la Escritura, a estos 4 tipos de seres celestiales que están delante de Dios. Amén. ¿Qué más? Y buscaba en el diccionario en la tarde que las 6 alas de los serafines se dividían en 2 por 2. Ah, ya, a ver, ejemplo, ¿qué dice? 2 de las alas de los serafines eran para cubrirse el rostro, ¿Ya? mostrando la forma de una reverencia. ¿Ya? Las otras 2 para cubrir sus pies en muestra de humildad. Y las otras 2 son las que volaba para cumplir su misión. Su misión, Sí, a de lo los que Dios querubines. les mandó. Qué precioso eso. Veamos algo más, avancemos. ¿Alguna vez se habrá aparecido, dice la Biblia, se ha aparecido un ángel que fuera viejito, ancianito? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué edad tienen los ángeles? ¿Qué menciona la Biblia? A ver, dice por ejemplo el Salmo 148, habla ahí sobre la edad de los ángeles, qué edad tienen, o si ellos fallecen, o cuánto tiempo viven. ¿Qué dice? Salmo 148, versículo 2. Dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿Y el 6? Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Los hizo ser eternamente y para siempre. Amén. Y le dice, sus ángeles alaben. Ahí obviamente también habla sobre todas las cosas creadas en los cielos, pero involucra ahí a los ángeles, que Dios los hizo
y los hizo eternamente y para siempre. Ujú. Ellos tienen esa naturaleza divina, son divinos y son eternos. Ven el rostro de Dios siempre. Amén. Y Lucas 20 también, 20:36, El 35, ¿no? ya del 35, a ver. A ver, 35 dice, más 35, más lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ya? Y el 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios a él ser hijo de la resurrección. Ya no pueden más morir, son iguales que los ángeles, o sea, son eternos, permanecen para siempre, como dice también el Salmo 148. Y además dice Que no se casan. que no se casan. Amén. No se presentan los ángeles como algún tipo de... No hay ángeles y angélicas o ángelas, sino que son seres celestiales. No se casan ni se dan en casamiento, también lo dice. Porque en la resurrección, cuando habla el hombre que tuvo... No, la mujer, era una mujer que tuvo 7 esposos. ¿Con cuál se casará? Le preguntaban los judíos al Señor Jesús. No dice, no se casarán ni se darán en casamiento. Amén. Serán como los ángeles. Ujú. No se casan ni se dan en casamiento. Por eso viven tanto los ángeles. Por eso son eternos. Ya. Veamos. Sigamos un poquito. ¿A qué pasamos ahora? ¿Qué mencionamos de los ángeles? Autoridad. La autoridad, veamos algo Dominio, sobre la ¿no? autoridad o el poderío o la capacidad de los ángeles. A ver, primero ahí, el otro punto es el dicho. Lo vamos a dejar para el otro punto, ese dicho que está bien dicho. ¿Con cuál comenzamos? Con Segunda de Reyes 19:35. Es impactante ese versículo, a ver. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Fíjense la multitud que había en ese campo, que el ángel y un solo ángel mató de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, a los asirios, no a los sirios, sino que a los asirios. De ahí era capital Nínive, pues eran aborrecidos los asirios porque eran muy, muy crueles, muy asesinos, muy sanguinarios. Y del campamento de los asirios, el ángel mató 185,000 hombres, él solo en una noche. Así es su poderío. Antes de que empezáramos a tratar el mensaje, hablábamos de respecto a eso. Imaginarse el poder de solo un ángel a diferencia del poder de Dios. Exactamente, si un solo ángel tiene ese poder, esa capacidad, cuanto más Dios. Pero Dios no es motivado. Algunos locos que hablan locura en estos tiempos hablan de siempre ver o buscan lo negativo. Pero su misericordia su amor es eterno, así que su misericordia es prolongada. ¿Qué más? ¿Cuál otra más? Vamos a retomar la idea del ángel ahí, ¿cierto? En Segunda Reyes, pero yo tengo aquí Salmo 103:20. Lo busco mientras buscan Apocalipsis 12. Busco Salmo del Salmo 103:20. ¿Qué dice? Aquí lo tengo. 103, versículo 20. Voy a leer el 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Similar a lo que dice el Salmo 148 al principio. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Luego el 21 añade, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Ya?
Pero fíjese, confirma lo que estamos mencionando el versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Así son ellos, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Cuando mencionaba la característica al principio, que son mensajeros y que llevan buenas nuevas y ejecutan los juicios de Dios. Que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son obedientes a Dios, igual que nosotros, los seres humanos. Dejémoslo ahí. Vamos a tratarlo en otra ocasión. Ya. Apocalipsis 12:7. 12:7 Sí, 12:7. dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Mira. Ahí aparece nuevamente Miguel, el arcángel Miguel. Según algunas sectas, dicen que el arcángel Miguel es Jesucristo. Allá ellos. Pero Daniel lo presenta como el principal príncipe es el comandante de las huestes celestiales y lucha contra Satanás y sus huestes. ¿Ya? Hay quienes presentan esa visión que es como una visión retrospectiva, como mirando hacia algo que ya había sucedido, esa batalla, ya en el pasado. Pero ahí se presenta a Miguel como comandante de las huestes luchando contra Satanás y venciendo. Amén. Judas 9 ya lo habíamos leído, ¿cierto? Se menciona sí. nuevamente respecto a la autoridad al arcángel Miguel, que tuvo la autoridad de nuevo. Se paraba de tú a tú con Satanás. Sí, pero no usaba más palabras de las que en esa prudencia Dios le daba, sino que decía, Jehová te reprenda. Ahí te dejo, le decía. Jehová te reprenda, ¿cierto? Con solo la palabra. Amén. Exacto. Vamos entonces a Mateo 26:53. Esto también es precioso. Es tremendo. Fue mencionada en este fin de semana largo también. Este pasaje de Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Amén. ¿Una legión de cuántos soldados constaba? Buscaba en Google y decía que era de 6.000 soldados. 6.000. Había leído por ahí también tiempo atrás, decía que variaba. Había legiones que tenían más o menos, pero era entre 6.000 a 8.000. Así que podría ser un promedio de 7.000. O bueno, dejémosla en 6.000 como lo mencionabas tú. Si fueran 6.000, una legión multiplicado por 12. Por 12 legiones que él podía pedir al Padre, solamente 12. Podía ser muchas más. Pero 12. Quedaría como 72.000 soldados. 72.000 ángeles. En este caso, ángeles. Ángeles a favor del Señor Jesús. Y si fueran 7.000, serían 84.000 ángeles. Exactamente. Y solamente uno, volvemos a Segunda de Reyes, solamente uno venció a 185.000 asirios en una noche. ¿Y cuánto más si fueran? Si fueran todo esto. O sea, mostrando el poderío, como decía el Salmo 103:20. Poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Poderosos. Esa es la autoridad, el poder, la capacidad que Dios le ha dado a los ángeles, ¿ya? Y en forma especial ahí a los arcángeles, y son mencionados como los guerreros celestiales. Al comandante Miguel, comandante de las huestes celestiales. Creo que se nos terminaron los minutos. Estábamos en la introducción nomás, pero está buenísimo. Bueno, lo hemos disfrutado las veces que compartíamos este tema y ahora que lo retomamos en la casa nuevamente. Y a todos nuestros amigos y hermanos les invitamos, les animamos a todos nuestros amigos y hermanos para el próximo programa, para estar retomando este tema de los ángeles. Nos quedan esta parte y la otra que dejamos en la casa, los versículos preciosos. Disfrutamos de esto y todos estos
recordar lo que dice la carta a los hebreos. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Jesús, el que murió por usted y por mí. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nuestras vidas. Te agradecemos por cuán maravilloso día nos ha permitido, mi Dios, venir a compartir este estudio, Señor, que hemos podido hacer como familia, tanto de sangre como en Cristo, Padre. Te damos la gracia y que las almas que estén escuchando esto, Padre, sean bendecidas de información de la verdad, Padre amado. Te damos las gracias en el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno. Aquí se despide mi hermana Elizabeth. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Y la despedida de nuestro pastor Carlos. Invitación para el próximo programa para continuar con este tema precioso de los ángeles. Que Dios les bendiga. Que el Señor les sea bendiciendo grandemente. Y el próximo miércoles vamos a seguir con este tema de los ángeles como parte 2. Así que el Señor les sea bendiciendo y nos vemos hasta entonces. Que el Señor les bendiga.